de trabajo del departamento de Antioquia y nosotros nos encargamos de hacer actividades de divulgación científica y de enseñanza de la biología. El día de hoy tenemos a un invitado que es un estudiante de matemática, él es Efraín Cardona, y nos va a hablar sobre la relación que existe entre la biología y la matemática. Esta charla forma parte de una charla que nosotros hemos decidido llamar como charlas misceláneas durante esta contingencia del coronavirus. Sin embargo, las últimas charlas y estas están relacionadas porque tienen que ver con el cerebro humano y con el comportamiento. Los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Nosotros estamos en el Facebook, en Instagram y en YouTube como Colebol Antioquia. Muy pendientes de nuestra información y recuerden que allí también van a poder encontrar esta charla grabada. Entonces, sin más, les presento a Efraín. Recuerden que las preguntas que tengan las van a hacer en el chat y a medida que él vaya acabando alguna parte de su charla, yo las voy introduciendo. También, por favor, mantengan los micrófonos apagados y si alguien está interesado, no olviden, por favor, rotarle el nuevo link. Efraín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a empezar. A ver, bueno, hoy les quiero hablar de una pregunta, de qué es la matemática para la biología. No pretendo hablar solo de lo que la matemática puede decir de la biología o de lo que la biología puede decir de la matemática, sino la conversación que puedan tener ambas. Yo no, pues, no soy biólogo, entonces, pero igual tratando estos temas de biología claro para los matemáticos y con la matemática que incluya claro para los biólogos. Bueno, empecemos. Ulam, un matemático que estuvo interesado también en las estructuras biológicas, dijo ya a mediados de siglo que él creía que nuevos esquemas matemáticos, nuevos sistemas de axiomas y ciertamente nuevos sistemas de estructuras matemáticas serán sugeridas por el estudio del mundo viviente. Por ejemplo, él fue el creador de los autómatas celulares que se usan para modelar muchos procesos biológicos y supongo que él veía en el futuro una posibilidad para expandir la matemática inspirado en la biología. Bueno, este va a ser más o menos el mapa de la charla. Igual voy a ir volviendo ahí cada vez que pase de una sección a la otra. Y pues sin más, ya empecemos. Entonces, una relación difícil, matemática y biología. Hay un ensayo de Wigner, de Eugene Wigner, uno de los creadores del modelo estándar de Efraín, te voy a partículas. interrumpir un momentico. Espérame, cuadramos algo para que no suene tan entrecortado todo. Un segundo, por favor. Aló, ¿así me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Qué pena. Listo, bueno. Entonces Wigner, que es uno de los padres del modelo estándar de partículas, escribió un ensayo hablando sobre la irrazonable efectividad de la matemática en las ciencias naturales, pero Helfand, que es otro matemático que también estuvo en física, pero tuvo una mirada mucho más cercana hacia la biología, vio que había una diferencia entre la efectividad que tenía la matemática en las ciencias naturales, para las que Wigner al parecer se refería más a la física, tal vez a la química, no ocurría para la biología. Incluso él se refirió a eso como la irrazonable inefectividad de la matemática en la biología. Tal vez eso sea como una exageración, porque sí hay muchas estructuras interesantes matemáticas que han sido utilizadas en la biología, pero no tiene la misma variedad y calidad que uno encuentra en la física. Pero siendo así, ¿cuál podría ser una exploración efectiva interesante en la intersección de ambas?
Entonces, primero vamos a ver como un poco de las relaciones normales que se usan entre la matemática y la biología. La más usual es la biología matemática, que lo que es una rama de la matemática aplicada, y lo que busca es usar objetos matemáticos, teorías matemáticas para la descripción y modelación de sistemas biológicos. Otra forma que hay de ver que tal vez no sea tan común es ver cuál es la estructura biológica de la matemática. Por ejemplo, preguntarse cómo se aprenden algunos de los conceptos más básicos de la matemática o la geometría. O, por ejemplo, cómo estarían algunos conceptos, por ejemplo, el de, yo no sé, el de distancia codificado en el cerebro, o qué estructuras también puede uno encontrar matemáticas fuera de pues fuera de la humanidad, ¿cierto? Por ejemplo, algunos algoritmos que ejecutan a otras especies, por ejemplo, las hormigas, que es algo que vamos a tratar más adelante. Bueno, la matemática como objeto de estudio de la ciencia natural. Vamos a ir al principio, más o menos, un principio, vamos a ir a un principio y es la primera definición que Cantor dio de conjunto, en la que él dice que por un agregado conjunto entendemos una colección pues en una totalidad M de objetos definidos y separados, pero aquí es el punto que yo quiero destacar. Él dice, de nuestra intuición o nuestro pensamiento, porque esto separa un poco la noción que, por lo menos como matemático, yo sostuve un tiempo, y era sobre que los conjuntos solo habitaban una realidad metafísica, porque uno en últimas también olvida que están habitando es nuestra intuición, nuestro pensamiento. Pero entonces si uno acepta el postulado de que son objetos de nuestra intuición o nuestro pensamiento, entonces ya la matemática hace parte de nuestros procesos cognitivos superiores, pero hay habilidades que son necesarias para desarrollar esos procesos cognitivos superiores y que están antes de lo que uno conoce como la matemática que hace cuando hace matemática. O sea, por ejemplo, muchas cosas del sistema visual son necesarias para que uno pueda hacer matemática. También, digamos, pues saber leer, que eso no es algo que la biología con lo que nazca, pues, sino que uno ya lo da por hecho. Em, y entonces nos vamos a fijar a lo largo de la charla también en estas habilidades más primitivas, pero que son necesarias para poder tener pues para hacer matemática superior como la hacen los matemáticos. Entonces, un ejemplo de cómo la matemática es parte de nuestra cognición es la representación interna de algún espacio en el sistema sensoriomotor de sistema biológico. Después voy a ir al insecto porque el insecto es menos intuitivo para uno que los humanos. Entonces, quien se preguntó por cómo podemos nosotros reconstruir la estructura euclidiana del espacio a partir de la información que le llega pues a la retina, los movimientos que tenemos y el procesamiento que haga el cerebro, fue Poincaré. Y él llegó a dar una respuesta en la que ay, la estructura euclidiana, o sea, como una generalización del plano que uno ve en el colegio, pero a dimensiones mayores o menores, pues uno lo que en el principio uno no lo tiene como una intuición, o sea, eso es algo que se construye vía aprendizaje. Tal vez uno tenga sesgos y sistemas que le ayuden a reconstruirlo, pero eso es algo que uno construye. Entonces, como decía Poincaré que se hacía el asunto, uno primero tiene que saber tener una forma de diferenciar cuando algo se está moviendo externamente al sistema biológico y eso hace que se genere un cambio en su imagen perceptual, o cuando es que el organismo se mueve y debido a su movimiento se genera el cambio
en su imagen perceptual. Es decir, ¿cómo podemos nosotros identificar que algo se acerca a nosotros, por ejemplo, o cómo podemos identificar que nosotros nos acercamos a eso? La respuesta está en que si yo tengo un cambio en mi espacio perceptual, pero en ese momento yo no tengo asociada ninguna actividad motora, el cerebro interpreta eso como si algo se estuviese moviendo hacia mí o pues fuera de mí en general. Pero si a partir de un cambio en mi espacio perceptual, al mismo tiempo hay una actividad motora asociada, entonces el cerebro lo interpreta como que la transformación de la imagen perceptual fue debida al movimiento del propio organismo. Y luego lo que pasa es que hay transformaciones del campo perceptual que uno puede corregir con transformaciones del propio movimiento de uno. Por ejemplo, si yo alejo una pelota 3 metros de mí, ¿cierto? O sea, solo imaginando la pelota, sin otra referencia, y yo me acerco 3 metros a la pelota, queda invariante, o sea, queda como si no hubiera pasado nada, queda la misma imagen perceptual. Entonces, lo que pasa es que las transformaciones euclidianas, las que me generan la geometría euclidiana, el espacio euclidiano, terminan siendo las que nosotros podemos ejecutar en el espacio. Y con esa es que determinamos de reconstruir el espacio. Creo que eso es algo ya más complejo, pero es lo que hacemos como humanos. Por ejemplo, un insecto hace lo mismo para reconstruir, digamos, la hojita donde esté caminando, lo que sea. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el insecto y nosotros? Y les voy a tratar de comunicar un poco las imágenes perceptuales que puede tener el insecto. O sea, para el insecto no hay variedad, no hay ninguna información que varíe si, digamos, él está aquí o yo lo moviera un poquito para acá al interior de la hoja, porque como la imagen de él es muy local, es como si no hubiese cambiado nada. Pero uno ve que por lo general los insectos no pasan tanto tiempo caminando al interior de la hoja, sino que lo hacen en el borde. ¿Por qué lo hacen en el borde? Primero porque tienen más grados de libertad, entonces es un flujo informático mucho más interesante el uno poder saber que si voltea para ese lado, digamos que la hoja sea café al otro lado, hay una variación o acá. Y lo otro es también que la silueta, el borde de la hoja, tiene una complejidad mayor que el interior, entonces él se puede servir de eso mejor para representar la geometría de la hoja. Y es más, o sea, para guardar la hoja como área, eso crece como el cuadrado pues de qué tan grande sea la hoja. Pero si yo solo estoy guardando la información de la silueta de la hoja, eso crece como el logaritmo del perímetro. Entonces es una forma mucho más eficiente de guardar la información geométrica en la que está el sistema biológico. Estas ideas también las ha tratado ya más de una forma más moderna Daniel Benekin y Heinz von Forster, aunque pues más moderno Benekin, y Benekin lo resume diciendo que para guiar la adaptación de acciones y percepciones, los cerebros de los animales componen una variedad de geometrías y dinámicas. O sea, no es que uno para aprender geometría y dinámica tenga que estudiar física o matemática o algo, sino que hacen parte en el principio de la misma como arsenal perceptual que se le permite a los sistemas biológicos para explorar su ambiente. Y también uno puede decir otro eslogan, por así decirlo, para recordar estas ideas, perdón, y es que el sistema nervioso está organizado o se organiza a sí mismo para computar una realidad estable. Porque miren, o sea, hagan el experimento de de si llegan pues si miran alrededor de donde estén, y miran el ambiente en el que están inmersos, eso es una representación geométrica en el interior de ustedes y es supremamente estable ante lo que sea que yo piense sobre eso, o sea, es así, es inevitable. Si fuera diferente, uno tendría algún tipo de psicopatología o algo así. Pero eso es algo que es difícil apreciar porque uno todo el tiempo está inmerso en eso y lo confunde con una realidad inmediata, no se le olvida que uno en algún momento la construyó. Bueno, ahora vamos a pasar a
algo más filosófico que nos sirve como introducción a la siguiente sección, que es dos formas de ver la ciencia natural y en su relación con la matemática. Entonces, una la llamo torre de complejidad y la otra círculos de retroalimentación. Que es más o menos la torre de complejidad que es la visión de Francis Bacon, pues que él dio hace ya como 400 años de cómo es la ciencia más o menos, ¿cierto? Entonces empieza uno con las ciencias de menor complejidad, ay, perdón, de menor complejidad y va aumentando como por emergencia hacia las demás, de física, química, biología, de biología, digamos, a ciencias cognitivas. Obviamente esto es una selección muy grosera, digamos, hacia allá seguirían, no sé, sociología, economía, podrían haber otras más entre biología y ciencias cognitivas, no sé, zoología, cosas, pues no sé, pero como aproximación, así se ordenan las ciencias y cómo interaccionan con la matemática. Cada una de las líneas que no tienen dirección es teoría, por así decirlo. Son objetos matemáticos que lo que me hacen es representar la estructura formal de lo que yo se supone quiera entender. Y las otras líneas que no tienen dirección es la práctica, pues es el experimento, es lo que yo empíricamente observo sobre estos fenómenos a los que he decidido pues prestar atención. Y lo que hace la ciencia básicamente es exigir que esta relación práctica de la praxis sea compatible con la relación de la teoría. Entonces, por eso si algún experimento me dice que la teoría está mal, pues eso no sería compatible y no estaría para la ciencia. Si la ciencia mantiene su cohesión estructural. Pero noten que la matemática solo queda como un ayudante, como algo de lo que se dispone para hacer ciencia, pero no está incluida dentro de la ciencia como uno de sus objetos de estudio. Otra visión es el círculo de retroalimentación que propone Gromov, un geómetra, en el que uno puede pensar en la historia evolutiva pues, del universo, en el que en un momento empezó pues en el Big Bang, por algo decir, y uno solo tenía consideraciones de espacio, tiempo, materia, energía. Luego, al par esta flecha, pues aparecieron átomos, todo esto, luego la vida, replicación, cerebros, luego hubo mente, pensamientos, pues nosotros pasamos por estas flechas, digamos. Y luego finalmente con el desarrollo de la civilización y todo esto, llegamos a la matemática que conocemos y con la matemática tratamos de conocer el espacio, pues el espacio, el tiempo, la materia y la energía, para también luego volver a dar una visión más, con un mejor entendimiento de lo que puede dar la vida en términos pues, de espacio-tiempo, lo que sea, o las ciencias cognitivas en términos biológicos, pero ya la matemática queda incluida dentro del proceso de estudio de ciencias naturales en este esquema. Bueno, ahora vamos a lo que es como la charla, lo que quería decir, que es una parte de la obra de Gromov que se llama los ergosistemas. Y es una pregunta, es un intento de responder una pregunta que suena algo rara. Voy a tratar de desglosarla y es si es posible una matemática para la biología de la matemática. Es decir, uno se pregunta por la matemática como algo que puede ser estudiado por las ciencias empíricas. Y uno elige ponerla en el contexto de la biología, ver cuál es la biología de ese fenómeno que uno llama matemática. Pero a su vez se pregunta si ese fenómeno visto dentro de la biología es matematizable, ¿cierto? Entonces es una pregunta que está en la ciencia por la matemática, ¿cierto? Tratando de usar matemática para responderla. Entonces, bueno, vamos a ver. Los contextos y las preguntas. Entonces, la pregunta que queremos explorar es ¿qué es la matemática? Pero un problema de las preguntas es que es necesario un contexto para poder responderlas. ¿Sí?
Y como dice Gromov, es que un problema para responder a esta pregunta es que no existe un contexto científico donde sumergirla. De forma análoga a cómo la pregunta, ¿qué es el planeta Tierra?, necesita el contexto de la evolución estelar, la fusión nuclear, sistemas planetarios, bioquímica, heteropolímeros, etcétera. Pero uno cuando trata de responder, digamos, a qué es la matemática, se queda solo patinando dentro de los mismos argumentos matemáticos que uno da, no sale de ella para, digamos, luego volver con la respuesta, sino que se queda inmóvil tratando de generarla dentro de sí. Y eso tal vez, bueno, genera cosas muy interesantes, pero no va a la esencia de la matemática, sino más a como en lo que está representada y se puede derivar, pero esa no es la esencia. Entonces quisiéramos ir hacia un estudio material de lo que es la matemática, y para eso vamos a pasar por la biología. Entonces los ergosistemas vienen de una observación que hace Gromov sobre el cogito ergo sum cartesiano, que es pienso, luego existo, y es que, perdón, uno puede em, reemplazar, digamos, el cogito por muchas cosas, digamos, siento, luego existo. O claro que eso está asociado a la duda, pero hay, o sea, hay muchas sensaciones que uno simplemente puede poner a la izquierda y luego decir que entonces ergo soy o existo. Entonces eso no es que le esté diciendo a uno gran cosa estructural sobre la realidad, simplemente le está diciendo que como usted está seguro de tener una sensación, sea esa la de pensar, o podría uno reemplazar, digamos, si fuera una vaca, un toro con deseo sexual y decir, como todo deseo sexual, ergo existo. Eh, no le dice mucho a uno sobre la estructura de la mente que es capaz de llegar a tal conclusión. Pero vean que hay algo que sí es independiente de lo que uno ponga como a izquierda o derecha, y es el ergo. O sea, el ergo es lo que en principio logra que la mente, el cerebro, pueda coger dos ideas, dos sensaciones que parecían disímiles, separadas, y dar una relación o una correlación entre ellas para generar una red de ideas más general dentro de la que voy a hablar de algo, ¿no? O sea, yo además de tener la sensación en los conceptos, tengo que tener una forma en la que ellos se puedan interrelacionar, crear estructuras. Y eso dice Gromov, pues, o lo llama, ¿cierto? Es terminología, lo llama ergo. Entonces, bueno. Entonces, los ergosistemas son modelos matemáticos de procesos de aprendizaje. En últimas, quisiéramos ver procesos de aprendizaje universales, como los de los niños, ¿cierto? Un niño normal, ¿cierto? Sin que no tenga alguna afectación del desarrollo o algo, uno puede esperar que aprenda una gama muy amplia de cosas para las que él ni siquiera sabía que las tenía que aprender, porque uno no sabe qué es lo que va a aprender hasta que lo aprende, por así decirlo. O procesos de aprendizaje que no son universales, pero que sí tienen una gama muy grande de posibilidades en las que son, pues, muy eficientes. Por ejemplo, las hormigas que encuentran geodésicas o, digamos, los caminos más cortos sobre una topografía. Pero ¿cómo hacen eso ellas? O sea, eso es un proceso de aprendizaje que lo que está aprendiendo es caminos cortos sobre topografía, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se define, digamos, algorítmicamente de proceso, ¿cierto? Entonces, son modelos matemáticos de procesos de aprendizaje, y entenderemos modelo matemático a la manera de los físicos, en el sentido de que vamos a considerar un cuerpo de objetos matemáticos que yo use para generar una teoría científica sobre los ergosistemas, pero que si, digamos, eh, por algún experimento o porque son contradictorios con un principio que se encuentra más básico, pues hay que desecharlos, se desechan. No es como las teorías matemáticas, que son un objeto, pues hermoso, pero son mucho más rígidas en el sentido de que uno no las puede variar. Y en parte ahí está su gran fuerza, ¿cierto?
Por proceso vamos a entender que es algorítmicamente describible. O sea, vamos a decir que existe un programa que lo corre o una máquina de Turing, cojan su modelo de computación favorito que sea universal y vamos a decir que dentro de ese modelo sería describible como proceso, ¿cierto? O sea, van a ser cuestiones computacionales. Y por aprendizaje vamos a entender el producto del ergosistema, que son representaciones internas de los procesos presentes en los flujos informáticos influyentes. Influyentes quiere decir que el sistema pueda ser capaz de captarlo. O sea, nosotros, por ejemplo, aunque estuviese guardado el secreto pues, del universo, digamos, en ultravioleta, pues lo tendríamos que ver con otra herramienta, pero nuestros ojos no nos permiten ver esos flujos. Entonces, esta representación y el aprendizaje están supeditadas a los flujos informáticos que pueda captar el sistema. Y lo de universal lo significaría que es para todo flujo representar cualquier proceso presente en el flujo informático. Creo que en este punto hay que tener un poco de cuidado porque no estamos trabajando internamente a la matemática, entonces hay que ser cuidadosos cuando uno dice para todo, porque digamos un sistema universal tiene ciertas restricciones naturales a él, por ejemplo, velocidad de procesamiento, memoria, eh, sí, pues, tiempos de ejecución, todo eso, en la que uno tiene que tomar en cuenta que solo es una clase posiblemente muy grande de flujos informáticos a los que les va a poder sacar una representación interna, porque por ejemplo puede que se le escapen de la complejidad que es capaz de captar. Por ejemplo, un perro no puede leer un libro, ¿cierto? Eso es obvio, pero ¿por qué no puede, cierto? Es una pregunta que no es tan fácil de responder en último. Entonces, la hipótesis del ergo es que la matemática es un proceso que cobra sentido en el contexto de los sistemas biológicos. Es en un proceso dialéctico entre el sistema biológico y la realidad ambiente en la que está sumergido. Este proceso aparece como representación interna al sistema biológico y mantiene relación estructural con los flujos informáticos que puedan representarse en el sistema. Entonces vamos a tratar de desglosar esto un poco y es primero decir que la matemática cobra sentido en el contexto de los sistemas biológicos, porque todos los matemáticos que yo conozco son sistemas biológicos. Lo único que ha ocurrido y que es medio diferente es que ahora están los computadores, pero en última eso también es derivado de un sistema biológico que los ideó, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar simplemente de contexto. Pueden que hayan otros, puede que también hayan cuestiones metafísicas y todo esto, pero vamos a estudiarla dentro de este contexto por ahora. Entonces es un proceso dialéctico entre el sistema biológico y la realidad ambiente en la que está sumergido. O sea, es como un sistema se crea sus representaciones, por ejemplo, lo que le hablaba al principio de la representación de la geometría asociada a nuestros movimientos. Eso necesariamente es una dialéctica que hay entre el ambiente y el organismo, o el sistema, perdón, con su movimiento y con la información que es retroalimentada al sistema. Y eso es una interacción continua en la que el uno le está dando información al otro y el otro está actuando a partir de esa información y se está generando a partir de eso una estructura. Y lo que aparece son representaciones internas del sistema biológico que mantienen relación estructural con los flujos informáticos que pueden representarse en el sistema. Por ejemplo, a lo que me refiero por representaciones internas es la geometría, por ejemplo, la geometría euclidiana, que tenemos pues como intuitiva, por así decirlo, y que aún así ella mantiene cierta relación estructural con lo que está externo a mí y que fue de lo que yo
adquirí la representación que estaba pues inmersa en este flujo informático. Y Gromov propone que la interfaz entre la mente y el cerebro, esto es una conjetura, pues como una cuestión que habría que probar, creo que lo contrario, o sea, decir que no hay que imposible, también hay que probarlo, entonces. Pero bueno, Gromov propone que la interfaz entre la mente y el cerebro consiste en una estructura matemática desconocida, el ergosistema, capaz de aprendizaje universal no dirigido. Y él, pues, propone que algunas pruebas indirectas de ese fenómeno es, digamos, el aprendizaje de lenguajes naturales por niños, el aprendizaje a leer, la matemática, el juego en los niños pequeños, en fin, varias pistas que nos apuntan hacia procesos que no hemos entendido muy bien y que son la piedra angular de nuestra cognición superior. Entonces vamos a explorar eso. Bueno, entonces, como estamos en el contexto de la biología y dentro de la biología en el contexto del aprendizaje, les voy a dar una muy breve historia del aprendizaje biológico porque es un tema muy extenso, muy variado, y pues no me da el tiempo. Pero quisiera mostrárselos porque, por ejemplo, uno ve todo el tiempo cosas que le enseñan a uno sobre aprendizaje de máquinas, eh, pues sí, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, como algo muy novedoso, y en realidad pues sí es algo muy novedoso, pero la biología lleva miles de millones de años estudiando mecanismos de aprendizaje y implementándolos y viendo cuáles funcionan y comparándolos los unos con los otros. Y es un proceso que yo, por ejemplo, no veo que la comunidad de aprendizaje de máquina valore tanto. O sea, todavía creemos que nos la vamos a sacar del sombrero, pero yo digo que es bastante responsable y humilde ir a estudiar el aprendizaje en la maestra, que es la biología. Entonces, una visión del aprendizaje biológico lo da Plotkin y está resumido en 3 puntos, básicamente. El primero dice que la evolución puede ser caracterizada como un proceso independiente de las estructuras o mecanismos en las que esté instalado el proceso. O sea, él se para dentro de una teoría que se llama el darwinismo universal, que dice que cualquier sistema, proceso que tenga selección, variación y herencia, pues actúa, evoluciona, ¿cierto? Pues por selección natural. El B dice que este proceso epistemológico adquiere conocimiento. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera preguntarse, bueno, entonces si es así, cogiendo el ejemplo más simple, por ejemplo, pues secuencias digitales heteropolímeros en pues, cadenas de ADN, ARN, bajo evolución, uno qué es lo que dice que ya están aprendiendo. Pues uno podría pensarlo así, miren, como si la hipótesis fuera el genoma, ¿cierto? Cuando sale un sistemita que tiene asociado un genoma, y eso es como la hipótesis, porque eso va a ir a un fenotipo y el fenotipo va a interactuar en el ambiente, ¿cierto? Los ejemplos uno los puede pensar como las experiencias. El algoritmo de aprendizaje es el mecanismo de variación, o sea, digamos si es mutación aleatoria o ya formas de mutación más refinadas que uno encuentra, digamos, en eucariotas o sí, en general, más que todo en eucariotas o en bacterias. Y qué tan correcto, o sea, lo que me dice, si el algoritmo está bien, lo que me da la corrección del algoritmo, pues es en el equivalente biológico si sobrevive y se reproduce pues el sistema, ¿no? Y eso es lo que uno llamaría pues la retroalimentación del ambiente.
Eso es un ejemplo de cómo uno puede interpretar, por ejemplo, la evolución simplemente pues vista a nivel genético como un proceso epistemológico, de una forma abstracta, ¿no? Es diferente el pensar a la epistemología y las cosas que aprenden, ¿cierto? Y luego dice él que la forma más antigua, más básica de este proceso evolutivo está instanciada en los genes y los fenotipos, para poder empezar a dar una historia que tiene como hilo el aprendizaje. Y Plotkin, que es un tipo, me parece bastante admirable, resume diciendo que el conocimiento humano es solo uno de una clase mucho más amplia de conocimiento biológico. Cuando llegamos a conocer algo, hemos ejecutado un acto que es tan biológico como la digestión. Eso decía Plotkin, que por ejemplo este perrito pues aprende y tiene conocimiento y sin saberlo, pues en retrospectiva es algo no tan loco porque Fisher, que es el padre de la estadística, la inferencia estadística, todo esto, también fue el primero en formalizar las ideas de Darwin junto con las ideas genéticas de Mendel para tener una teoría formal matemática de la selección natural, ¿cierto? Bueno, entonces, una vez uno sabe que, bueno, no sabe, uno más o menos sabe que sí hay algo que tiene que ver con el aprendizaje en los sistemas biológicos de una forma más general que pues como nuestro sesgo humano por asignar cualidades, ¿cierto? Entonces, pero esto ahora, o yo no sé si es porque ya estoy muy acostumbrado, me parece algo como que es, pues por ejemplo, Darwin, que era muy inteligente, lo pudo haber visto, pero es simplemente una coincidencia histórica que no la haya podido ver, porque en el tiempo de Darwin no existía una teoría de computación, pues de algoritmos, de programas, eh, sino que solo fue hasta que Turing se la sacó del sombrero que pudimos empezar a pensar en estos términos. Antes no teníamos este contexto, por así decirlo. Entonces, hay un artículo en el que prueban, para quien esté interesado, varias equivalencias entre diferentes tipos de evolución y diferentes tipos de aprendizaje de máquina, dirigido, no dirigido, digamos, bayesiano. Hay varios tipos de, de técnicas para las que dan una equivalencia para cada una, un proceso evolutivo y un proceso de aprendizaje. Es un artículo bastante bonito, el de cómo puede aprender la evolución. Y ellos dicen en una sección que, por supuesto, en el tiempo que Darwin buscó una explicación mecanicista para el proceso de adaptación evolutiva, la teoría de algoritmos no existía como la conocemos ahora. Y una analogía con el aprendizaje no hubiese sido iluminadora. Un siglo más tarde, cuando Turing creó la teoría formal de la computación, fue inmediatamente usada para proponer una explicación algorítmica del aprendizaje y la inteligencia. Este artículo que está el de máquina de pues, computadores e inteligencia, ¿cierto? De Turing, en el que él empieza a pensar si es posible que una máquina piense como un hombre, pero no sea un hombre. E incluso en este artículo hay algo, una, 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 una línea que yo rescato mucho, y es que Turing observa que en el procesamiento cerebral no está solo a pues las, a las acciones de potencial en la red neuronal que está escrita por las concentraciones de neurotransmisores y demás moléculas que usa el cerebro para comunicarse. Entonces, desde esa época él ya tenía una concepción muy amplia de cómo es el procesamiento de información en el cerebro. Es una lástima, pues, que 4 años después se suicidó Turing, pero bueno, que en paz descanse.
Entonces vamos a ver ahora unos ejemplos de ergosistemas. El primero que vamos a ver es el que yo les dije que íbamos a ver al inicio, que es cómo las hormigas, dentro de una topografía aturdidoramente compleja puede ser, pues vean ese pasto, digamos, logra encontrar geodésicas, o sea, los caminos más cortos, los más eficientes, por así decirlo, entre, entre el recurso y la colonia, pues y el hormiguero. Eso es hay un algoritmo muy simple que describe esa dinámica, que se los voy a mostrar primero, que vean la dinámica, después les doy una heurística del algoritmo y vean que realmente tiene un comportamiento biológico aparente. O sea, es como si realmente este algoritmo que yo digo que está ejecutando aquí sobre la pantalla, las hormigas también dentro de sus procesos naturales. Estoy ahí. Sí. Bueno, qué pena. Bueno, entonces voy a repetir lo de la hormiga y también mientras carga el video. Si no, sería bueno que lo vieran ustedes porque pues bien bonito. Las hormigas en la topografía en la que estén buscando sus recursos, una vez encuentran, digamos, una fuente de alimento, logran formar estas autopistas entre la colonia, entre el hormiguero y el recurso, pero no es cualquier cambio de topografía. Entonces son bastante eficientes en sus estrategias de búsqueda de recursos y de transporte de recursos. Al parecer el video no carga, eh, pero pues sería, de momento no cargo. ¿Ah? Mm. Perdón, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, voy a volver a decir lo de las hormigas. Las hormigas, bueno, otra vez no importa. Las hormigas en la topografía en la que viven, logran encontrar la ruta más corta, una geodésica sobre la topografía, entre el hormiguero y alguna ruta, ve, alguna fuente de recursos, ¿cierto? Digamos, alimento. Y no es cualquier camino, es uno de los que le permite ser eficiente, ¿cierto? Bueno, y vamos a ver si ahora sí reproduce el video. Vean. Ay, perdón. Lo blanco es lo que es el recurso, lo negro son como los hoyitos del hormiguero. Si el video hubiese empezado antes, vería uno que empiezan con una distribución, pues como una equidistribución, todas las hormigas están por ahí en cualquier lado. Pero vean cómo convergen a estas rectas, pues que esto es un plano, entonces las geodésicas son rectas entre la, el recurso y la colonia, pues del hormiguero. Entonces aquí es más o menos la heurística del algoritmo, es que uno tiene un espacio métrico
caminos disponibles a una hormiga. Son un montón de caminos que tal vez alguna hormiga puede tomar, pero ese camino se le puede asignar la longitud de arco, pues qué tan largo es el camino, ¿cierto? Hay un número finito de hormigas, puede ser muy grande, pueden ser pequeños, hay hormigueros que en la exploración salen menos, pues al menos de 100 hormigas, más de 10, pero no salen muchas. Y hay hormigueros que exploran millones de hormigas al mismo tiempo, entonces varía mucho. Hay una otra variable que es la intensidad de hormonas en algún camino tomado por las hormigas, porque las hormigas cuando van caminando van dejando un rastro de hormonas por donde fueron. Bueno, L es la longitud del camino. Como ustedes saben, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y pues si no tiene que todas las hormigas caminan a una velocidad constante, pues termina que la longitud es proporcional al tiempo, ¿cierto? Al tiempo de tránsito de ese camino. Y la dinámica está porque pues cada hormiga sensa la intensidad en las direcciones que sea que pueda tomar y toma la dirección donde esté el mayor gradiente, o sea, como donde le vuela más a feromonas. Pero con un término estocástico, o sea, como cierta aleatoriedad que diga que no siempre va a tomar el lugar de mayor gradiente. Eso es importante para, para encontrar las soluciones cuando se está muy difuso pues el espacio de las hormigas antes de encontrar la solución. Y lo que pasa cuando uno ejecuta este algoritmo es que la intensidad del el camino que tiene la mayor intensidad de, perdón, yo puse hormonas en un y después feromonas, bueno, me perdono, de feromonas, el camino que es de menor longitud, que tiene la longitud de arco más chiquita. Y pues ya la n es lo que hace que el algoritmo sea interesante. Si, pues en el límite es algo que converge perfectamente a las geodésicas, pero antes son buenas aproximaciones y buenas velocidades de aproximación, entre uno tenga un n más grande, ¿cierto? Pero entonces lo bonito es que el camino más corto tendrá mayor frecuencia de tránsito, ¿cierto? Porque si la distancia es más, si la longitud es más pequeña, pues el tiempo de pasarlo es más pequeño. Y por tanto, tiene mayor frecuencia de tránsito. La hormiga va hasta la comida, vuelve al hormiguero y vuelve a ir a la comida más veces que por cualquier otro camino. Entonces ese camino tiene un rastro de feromonas más fuerte y es al que convergen luego como solución. Pero las hormigas simplemente lo hacen empíricamente. Como decía Einstein, la naturaleza integra empíricamente. Ellos no tienen que molestar por consideraciones de complejidad computacional ni nada de eso. Simplemente lo hacen. Y otro ejemplo, para el que no les voy a mostrar el algoritmo, porque ese sí es mucho más extenso, es autoorganización de sistemas vocálicos en comunidades lingüísticas robóticas. Esta es la obra de Pierre-Yves Udeller, un matemático roboticista francés, y el libro en el que él describe todo esto que les voy a mostrar, pues, le voy a dar publicidad porque es de las cosas más lindas que yo he leído en mi vida, se llama Autoorganización en la evolución del habla. Se lo recomiendo mucho. Y pues voy a poner el video y les voy a ir explicando a medida que pasa en lo que consiste el experimento. Bueno, entonces él tiene unos robots iBus, que son unos robots de Sony programables. Entonces tiene unas redes neuronales internas y también tiene algunas cosas que uno puede programar. Lo que él tiene en esto en particular es una correlación entre sus activaciones motoras y su sistema sensorial, de tal manera que busca optimizar pues la inferencia que puede hacer de algo que va a venirle vía sensorial debido a alguna actividad motora. En términos más técnicos, lo que está haciendo es minimizar la divergencia de Kullback-Leibler
entre la distribución que está asociada a los movimientos motores y la distribución que está asociada a la sensación. Entonces, por ejemplo, él cuando ve que puede interactuar con esto, porque es lo que está inmediatamente cerca de él, con lo que él puede interactuar vía motora y tocarlo, eh, entonces él le toca esto más y así, y va descubriendo su espacio de trayectorias motoras que son más interesantes que otras. Y otra cuestión muy importante que logra él es, él también tiene un sistema muy rudimentario laringe-oído, con el que puede emitir como algunos sonidos. Y este otro robot también es igual a él, pues, pero tiene un repertorio, digamos, de vocales, por así decirlo, que este, cuando interactúa con él, este a veces le devuelve. Esto, cuando uno lo ve, esto no es imitación, es algo más complejo que la imitación. Y lo que termina pasando es que ese sistema de correlación oído-laringe artificial, obviamente, termina convergiendo a pues a unos sistemas vocálicos que terminan siendo los que aparecen también en el desarrollo humano, pues de habilidades lingüísticas relacionadas con el habla. Eh, y, y ya, pero pues esto es una prueba de concepto, esto no es algo que estén haciendo estos perritos pues para dominar el mundo y todo eso. Ahora, les quiero mostrar otro experimento del mismo autor Udeyer, pero que es sobre exploración del espacio motor y de interacciones con otros objetos, pero si no en una comunidad, simplemente cómo descubre un sistema su propia gama de movimientos posibles. Bueno, ya esos sonitos que hace, si uno tiene que hacer análisis estadístico y todo para saber que son pues vocálicos y todo, pero lo son. El otro experimento es exploración motora y descubrimiento de la funcionalidad morfológica y manipulación de objetos, del mismo autor. En este experimento lo que pasa es que al principio solo hay activaciones estocásticas de las diferentes trayectorias motoras que pueda tomar el robot, pero como eso se le llama balbuceo motor, ese es el equivalente para el robot de lo que en niños se les llama balbuceo motor, que de los que el balbuceo es una parte, ¿cierto? Entonces él empieza primero a descubrir que puede mover las manos, puede mover otras cosas, y fíjense que tiene dos palanquitas que están conectadas a este robotcito que también puede interactuar con esta pelota. Y él simplemente por explorar sin que esté dirigido a un objetivo, solo por curiosidad activa, él empieza a seleccionar preferencias, como decía ahí, sobre otras. Y por ejemplo, cuando interactúa con la palanca, por una cuestión pues de suerte, él ve en su vida sensorial, ve que hay alguna activación que tiene mucha correlación con eso y pues a medida que pasa el tiempo, él va alimentando más y más esa correlación hasta que ya puede saber que su actividad motora está relacionada causalmente con el movimiento de este objeto externo a él. Entonces él sigue pues cogiendo todo esto se demora un poco y quieren lo va a adelantar un poquito. Pero esto no me deja. Pero bueno, yo creo que ya cogieron la idea más o menos. Ven, yo lo adelanto un poquito, que quiero que vean cuando él ya está bien, o sea, cuando ya es muy... ¿Sí ven? Que cada vez que vaya, miren lo poquito que se aleja de la palanca ya cada vez que se mueve. O sea, miren cómo estaba la distribución de trayectorias motoras antes de que ocurriera aprendizaje. Y miren ya lo que hace, ¿cierto? Eso es aprendizaje, que lo haya hecho un robot, pues bueno.
Y para volver a lo que es la pregunta, que no es sobre robots, no es sobre esto y no es sobre la matemática, es algo que es un poco enredado cuando uno quiere entender vía esto que llaman ergo, lo que es la relación de la matemática y del mundo, porque es algo bastante circular. En última, o sea, lo que buscamos es una teoría científica, ¿sí? No una teoría matemática, que sea, pero es un cuerpo de ideas matemáticas de experimento, o sea, la matemática está ahí incluida. Y es una teoría científica sobre una clase de estructuras capaces de aprendizaje en sistemas biológicos, también en sistemas artificiales, pero estamos centrados en sistemas biológicos como nosotros. Nosotros somos sistemas biológicos. Y lo que está muy interesado es que la matemática humana haga parte de dicha clase. Entonces, Gromov, ¿cómo lo escribe? Es que la matemática en su núcleo es solo una instancia de una ergoestructura, es solo un fragmento del ergo humano colectivo. Por otro lado, la matemática es la herramienta y el lenguaje para el estudio de las ergoestructuras, donde estas son solo estructuras matemáticas particulares. Entonces, como algo un poco enredado a entender, pero pues está perfectamente formulado. O es fácil de entender, si es fácil de entender, pues muy bueno. Bueno, Efra, antes de que continúes, te voy a hacer una pregunta que está aquí en el chat. Entonces, Luis Felipe nos pregunta que qué tan importante es el análisis de procesos estocásticos para la elaboración de modelos o sistemas asociados a la biología. ¿Podría decirse que hay una relación entre la formulación de estos procesos y el ergosistema? Sí, pues la teoría de procesos estocásticos es una de las piedras angulares de la matemática en la biología, porque hay muchos procesos que uno, aunque sean deterministas, no podemos modelar como tales. Por ejemplo, en la evolución puede ocurrir que el organismo mejor adaptado, el que tenga el mayor fitness, le caiga una piedra encima y se muera, ¿cierto? Entonces, para uno estudiar de una forma más fidedigna la evolución de poblaciones, es bueno, por ejemplo, estudiar las ecuaciones diferenciales que uno tenga con términos estocásticos, porque le permiten aproximar mejor la dinámica real del sistema. Ahora, otra parte que me parece aún más interesante de los procesos estocásticos en cuanto a la matemática es un llamado que hizo Mumford en el 2000 en un artículo que se llama como el amanecer de la era de la estocasticidad, The Dawning of the Age of Stochasticity, de David Mumford, el geómetra, en la que él dice que la teoría de probabilidad y la estadística han quedado un poco relegadas de la práctica matemática, pero que él ve como algo incluso plausible ponerlo como dentro de las bases de la matemática. Porque, por ejemplo, algo que para mí es escandalizante, yo no sé si es para todos los matemáticos escandalizante, es que la estadística no sea parte de la matemática. O sea, y no es parte de la matemática porque no es porque no lo sea, sino porque no cabe dentro de nuestros fundamentos. Y para ponerla dentro de nuestros fundamentos hay que tener un cambio realmente radical de lo que entendemos por fundamento de la matemática. Entonces sí, es bastante importante la estocasticidad. Bueno, entonces voy a continuar. Eh, entonces, contribución de la ciencia natural a los fundamentos de la matemática. Aquí puse simplemente tres escuelas o tres fundamentos posibles para partes de la matemática. La primera es la teoría axiomática de conjuntos de Zermelo-Frenkel, ¿cierto? Ellos eran unos primates, aquí está el uno, aquí está el otro, uno se llamaba Zermelo, el otro Frenkel, y de su imaginación y de su trabajo arduo lograron poner la teoría axiomática de conjuntos. Brouwer, el padre del intuicionismo,
pues a este no hay que decirle nada sobre que las matemáticas tienen que ver con los procesos cognitivos y del pensamiento, porque eso era básicamente lo que le estaba diciendo. Tal vez de una forma más metafísica, más mística, pero sí está diciendo eso. Y Lovir, que es el que hizo unos fundamentos categóricos, que se salió de esta rigidez o esta inevitabilidad que pensábamos los matemáticos de la teoría de conjuntos como la teoría primaria para fundamentar la matemática. Yo puse esta diapositiva porque quiero que vean las caras de estos primates que fueron los que con mucho esfuerzo, con muchas horas de trabajo, después de haber aprendido un montón, lograron construir algo que nosotros llamamos unos fundamentos para la matemática. Ahora, ¿cómo es el proceso que en principio permite que estos primates me generen algo que llamamos un fundamento para la matemática, ¿cierto? O sea, el axioma no es el non plus ultra del entendimiento, es el resultado final de un proceso que no entendemos muy bien. Entonces, hay algo y es que de la evolución vino Euclides, eso para mí es central, porque antes de Euclides, pues que dentro de la historia, pues ese cuento que le cuentan a uno sobre la historia de la matemática, fue como quien logró, o quien primero quiso hacer una recopilación exhaustiva de las teoremas disponibles y hacerlo de una forma axiomática, formal. Pero no olvidemos pues que Euclides nació y fue un niño y creció, y antes de Euclides de los que él recopiló también eran humanos tratando de descubrir la matemática. Entonces ese proceso primigenio de descubrimiento de la matemática no lo entendemos muy bien, simplemente nos sentamos desde la comodidad de la axiomática y ahí procedemos, pero no es una actividad que a mí me parezca eh, eh, correcta pues, para que los matemáticos asuman. Entonces, otra manera de aproximarnos a unos fundamentos de la matemática es entender los procesos evolutivos y biológicos que en principio permiten la actividad matemática, porque todo conocimiento matemático que tenemos tuvo su génesis en la mente de alguien. Por tanto, es tarea de los matemáticos investigar exhaustivamente los orígenes primitivos de sus axiomas y teorías. Esta línea de fundamentación es interesante y necesaria para el entendimiento e implementación de la inteligencia general, natural o artificial. La natural ya está implementada, entonces, pues es lo que queda. Puede que no sea suficiente, pero yo creo que no puede faltar. Y ya lo último es que a mí lo que más me gusta de todos los géneros literarios es la pregunta, entonces quisiera dejar algunas preguntas, algunas posibilidades de exploración y ya. Primero, pues, las exploraciones posibles son preguntas que yo he visto en varios autores que van a lo mismo, entonces simplemente las voy a decir por si alguno está interesado. Uno es los procesos moleculares en sistemas nerviosos responsables de aprendizaje, en búsqueda del aprendizaje superior, pero solo mirando cosas de aprendizaje, pero esto tratando de encontrar una formalización de la teoría de aprehensión de información de James Gibson, que es una teoría sobre la percepción visual que, que va más al procesamiento informático que a decir que la visión es como una proyección de imágenes como en el cine y de ver relaciones métricas entre superficie y cosas como lo hacía David Marr, otro de los padres de la visión artificial. Esta es una forma más biológica de ver la visión y sería bueno tener una teoría más formal de lo que es. Además, es una teoría informática y la teoría de la información ha tenido unos desarrollos muy importantes en los últimos 10 años que yo creo que dan para sostener esta teoría. Otra es lo que les mencioné de Turing, que también lo menciona von Neumann en el libro del computador y el cerebro, y Sloman, un filósofo muy interesante de la inteligencia artificial
y la matemática, que propone estudiar modelos mixtos de computación análoga y digital para el procesamiento de información del cerebro. Uno ya sabe que cualquier computador análogo lo puede simular muy bien dentro de un computador digital, pero esto no se trata de matemática pura, esto es de sistemas reales en el mundo, y tal vez tener un modelos mixtos de computación análoga y digital es algo que permite tener un procesamiento mucho mejor. Turing ya lo habla de él en el artículo en el que dice que el cerebro tiene procesamiento digital pues dado por las acciones de potencial sobre las redes neuronales y también cómputo pues análogo dado por concentraciones de neurotransmisores y todo esto. Y la última de cosas a explorar es eusocialidad y computación colectiva en colonias y cerebros. Uno puede pensar de forma análoga, esta es una idea de Donald Knuth, un científico de la computación, que, o sea, las hormigas, en la forma en la que encuentran geodésica sobre su topografía, es estructuralmente muy similar a cómo un cerebro lograría definir un circuito bajo aprendizaje. De hecho, muestra cómo uno puede tener, digamos, derivar lo que en neurociencias llaman aprendizaje hebbiano de estas interacciones locales guiadas por gradientes de cosas. Entonces, es una buena manera de estudiar una analogía que no se sabe en el momento hasta qué tan lejos se puede llevar hasta que se rompa para entender los cerebros y al mismo tiempo, digamos, insectos eusociales como las hormigas. Ahí está la obra de Wilson, de Knuth, de Flack, que hablan mucho de computación colectiva y también eusocialidad. Y las preguntas son cosas que a mí pues me gusta pensar, pero no he podido responder. Es, por ejemplo, uno cómo incluye la cultura y la evolución multinivel a los procesos de una comunidad de entes capaces de aprendizaje, porque o sea, la matemática no es solo que yo logre captar algún objeto matemático, un teorema, una regularidad, un patrón, sino que es un proceso cultural en el que los matemáticos estamos inmersos como comunidad y entender el proceso de retroalimentación entre la comunidad y el individuo es algo que me parece difícil, pero también muy interesante y que vale la pena. La otra pregunta es pues si hay alguien que estudia neurología o algo aquí, me puede decir, muchas gracias, que si es posible dar un ejemplo preciso de un circuito neuronal encargado de actividad generativa. Circuito neuronal real, o sea, ir a algún cerebro de algún animal y decir que está. Y por actividad generativa, pues puede ser conteo o yo no sé, o puede ser alguna cuestión de más motora, algo lingüístico, como pues ciertas estructuras recursivas, pues arbitrariamente largas, pues por ejemplo, eh, el papá, de la tía, del abuelo, cierto, todo eso. Y la última pregunta es, ¿qué tan robustos y definidos son los circuitos producto de aprendizaje matemático comparados con otros aprendizajes no matemáticos? Y esta pregunta me la hago porque si uno quiere entender pruebas de aprendizaje más generales, ideas, no solo matemática en la mente y el cerebro, sería bueno saber que hay unas que son las matemáticas, que son mucho más estables para, digamos, ir a estudiarlas primero, como un primer caso de estudio más sencillo. No más sencillo, pero sí, más sencillo. Lo otro es, yo no sé, puede que sea imposible. Y quiero ya cerrar con estas dos que me gustan mucho. Una es de Eliot que dice, no cesaremos la exploración y el final de nuestra exploración será llegar donde empezamos y conocer el lugar por primera vez. Y la otra es de Gromov que dice que
entender es difícil para todos nosotros. Lo intentamos y nunca llega, pero intentarlo nos hace felices. Y ya espero haya discusión. Están las referencias y muchas gracias. Listo, Efraín, muchísimas gracias por tu exposición, muy interesante. ¿Podrías por favor dejar tu correo, que algunos lo están solicitando? No sé si alguno tiene preguntas, mientras tanto yo haré una pequeña pregunta, es muy simple, pero... Ahí está mi correo. Listo, se dice por ahí que el siglo pasado fue el siglo de la física y que este es el siglo de la biología. ¿Será que sí puede llegar a ser de esa manera? ¿Crees que lo que estás hablando el día de hoy puede dar bases, por ejemplo, para pensarlo así? Pues yo creería que sí, porque es que la física llevamos demasiado tiempo con una buena estructura matemática que la sostiene, que es pues básicamente la geometría diferencial. Pero para la matemática es relativamente reciente pues las teorías matemáticas, la matemática en la que yo puedo sumergirla. Pues antes de los 50, por ejemplo, pues del siglo pasado, no estaba la mayor parte de lo que había. O sea, lo que tenían los biólogos para trabajar era lo que tenían los físicos y pobrecitos, porque son realmente dos sistemas que no son el mismo, y es como tratar de hacer un pastel con ingredientes pues para un asado, yo no sé, es como otra vaina. Pero obviamente digamos, la biofísica y todo eso es una área muy linda. Pero sí, yo creo que en cuanto a exploración por ideas que estén todavía colgando bajo, por así decirlo, que uno pueda ir y tomarlas, y que además son muy interesantes, entonces eso da una apariencia de un desarrollo mayor. Sí están ahora en la intersección de biología y matemática. Eso debido pues a que la biología es una ciencia, pues no lleva nada, lleva 150 años pues desde Darwin, que es como el papá, porque Aristóteles pues algo habló pero no le pegó. Entonces sí, es algo muy joven, y sí, la ciencia se demora en poder ser formalizada, pero es lo natural a ella, llegar a un punto en el que el conocimiento es tal que puede ser formalizado. Listo, Efraín, muchas gracias. Bueno, entonces